presentamos ya el libro Nanotecnología Viva de la catedrática de Física en la Universidad de Oxford, Sonia Contera, y tiene ya la palabra el jefe de la sección de Ciencia, Tecnología, Salud y Bienestar del periódico El País, Javier Salas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a empezar la presentación con la propia Sonia, que nos va, digamos, a aterrizar un poco la conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Va a utilizar un pequeño PowerPoint de unos 10 minutos para explicarnos un poco toda la complejidad de su libro, reducirla, digamos, a 10 minutos para que entendamos un poco visualmente de qué vamos a hablar ahora en esta presentación. Así que os dejo con Sonia y con su PowerPoint. Vale, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la Feria del Libro por invitarme a presentar el libro Nanotecnología Viva. Yo escribí este libro hace bastantes años, antes de la pandemia, y nunca pensé que nadie se lo leyera. Así que estoy muy contenta de estar hoy aquí y poderlo presentar en mi lengua materna, en español. Yo escribí este libro porque llevo en este campo, soy física y trabajo en la física de los sistemas vivos, como las plantas o los tumores o los sistemas vivos crean sus formas y son capaces de vivir. Y lo hago a partir de la nanotecnología. Y como alguien en la ciencia tenemos mucha competición y estamos siempre pensando en cómo sobrevivimos en el corto plazo. Y no tenemos mucho tiempo para pensar por qué hacemos las cosas que hacemos. Y este libro fue parte de mi interés de entender por qué ahora han surgido, por ejemplo, las nanovacunas del COVID, que significa que estamos mezclando la física con la biología para crear aplicaciones médicas y también intentar predecir lo que pasaría en el futuro. Así que hoy, en la presentación muy cortita, yo creo que a lo mejor ayuda al público a ver imágenes de las ideas de las que trato en el libro, ¿no? Voy a hablar de algunos de los temas, sobre todo de cómo la nueva ciencia que surge en la convergencia de la física, la biología y la nanotecnología está cambiando la creatividad de los científicos y también la innovación. Voy a explicar, y este es mi dibujo favorito siempre, qué es la física. La realidad es muy compleja y desde que los humanos existimos, uno de los principales problemas es entender cómo podemos sobrevivir entendiendo la complejidad que nos rodea. Y es una complejidad no solo porque el mundo es complejo, sino porque nosotros surgimos del mundo con esa complejidad. La física ha sido particularmente exitosa en transformar la realidad, desde los dispositivos móviles hasta la bomba atómica o las vacunas del COVID, porque usa una manera de entender la realidad que hemos desarrollado durante muchísimo tiempo, que yo creo que es esta. Interaccionamos con la realidad dándole golpes, haciendo experimentos. Y de lo que aprendemos interaccionando con el mundo que nos rodea y con otras personas, creamos intuiciones. Con esas intuiciones, que son cosas complejas, desde luego no son algorítmicas, no son digitales, empezamos a crear modelos de la realidad. Con esos modelos de la realidad, sobre todo hasta el siglo XXI, hemos aprendido los bloques de construcción, por ejemplo, de la biología o de las cosas que nos rodean. Eso es lo que siempre pensamos de la física, de qué estamos hechos. Pero con la irrupción de los ordenadores digitales, empezamos a poder modelar sistemas más complejos. La física transformó la creatividad en el siglo XX porque a partir de los bloques de construcción todo el mundo pensó maneras de cómo usar esas ideas para crear tecnología muy racional, una visión muy racional de la realidad. Los ordenadores, los algoritmos, todos son cosas muy racionales. Pero lo que yo descubrí escribiendo este libro es que nos estamos moviendo de este modelo racional y estamos aprendiendo a construir con la complejidad de la naturaleza. Lo vemos no solo en medicina, como lo voy a contar, o en nuevos materiales, también en inteligencia artificial. Los ordenadores se crearon en principio para poder controlar todos los pasos de la computación, pero la nueva inteligencia artificial, como ChatGPT, se nos escapa. Ya no estamos en control.
Estamos aprendiendo que para evolucionar la racionalidad no es suficiente. Y ese yo creo que fue lo que más aprendí escribiendo este libro. La nanotecnología surge en los años 80, cuando los químicos, los físicos, empiezan a ser capaces de llegar a la escala nanométrica con sus investigaciones. ¿Eso qué significa? Sabíamos que la materia estaba hecha de átomos, pero cuando juntas un número suficiente de átomos, como en una bolita de fullereno que se inventaron en los años 80, las cosas cambian. La escala nanométrica es una escala especial, porque en un átomo, si tú interaccionas con un átomo o lo empujas, lo único que hace es moverse. Pero si tienes un número suficiente de átomos, cuando le das un golpe o catalizas, es capaz, por ejemplo, de catalizar una reacción química o de crear un campo eléctrico. Es la escala donde la mecánica, la electricidad y la química se juntan. Y es la escala que el universo elige para crear la vida en la Tierra. A la vez que los químicos fabricaban fullerenos, los biólogos empezaron a identificar los bloques de la vida también como potenciales bloques para crear tecnología. Es el nacimiento de la tecnología de ADN, que también empezó en los años 80. Y para mí el punto de inflexión es la creación de los microscopios que dejaban ver por primera vez los átomos uno a uno. Yo pertenezco a este campo. En los años 80-90 surgen los microscopios de rastreo que nos permiten ver átomos uno a uno. Y voy a explicar esta imagen. Lo que hay aquí, en el fondo, es un metal, es cobre. Y estas bolitas son imágenes de átomos individuales de hierro. Es de las primeras veces que se veían, en los años 90. Estos microscopios no son de luz, son como un nanodedo que puedes pasar por encima de la superficie. Son microscopios de tocar. Y lograron aprender cómo coger un átomo y fabricar un círculo. Es la primera vez que los humanos demuestran que podemos fabricar, como con trozos de Lego, con átomos uno a uno. Y hay algo en medio que surge cuando creas el círculo. Una onda, ¿no? Como cuando tiras una piedra a un estanque. Son los electrones del metal. Y estos electrones del metal no se comportan como partículas, se comportan como un líquido. Y para mí es una metáfora de todo lo que hacemos en la ciencia. Tenemos ideas muy simples, reduccionistas y lógicas, pero la materia de la realidad crea comportamientos complejos que se nos escapan cuando intentamos crear cosas. Muchos nos mudamos entonces a la biología. Queríamos usar las nuevas técnicas para entender cómo se movían las proteínas de nuestro cuerpo, el ADN. Dejarnos de imágenes, que es la que había en los libros, ¿no? De cómo podrían ser a través así como estáticas, para empezar a verlas moverse. Estas son imágenes de mi laboratorio, proteínas, el ADN. El ADN no es como en los dibujos, está retorcido, está siempre moviéndose, está siempre interactuando con el ambiente. Y las proteínas están siempre moviéndose. Esta de aquí abajo, que anda, es la miosina. Es una nanomáquina que tenemos en todas nuestras células y en casi todas las células de los seres vivos. Y tiene 2 pies y va andando por un cable que tenemos dentro de las células y simplemente usa el agua, la temperatura del agua alrededor, para moverse. Este movimiento es necesario para todos nuestros movimientos, para oír, para transportar cosas dentro de la célula. La nanotecnología revela que estamos hechos de nanomáquinas que se parecen mucho a las máquinas que nosotros fabricamos con la ingeniería, que es una cosa muy interesante. Otros intentaron aplicar esta nanotecnología para crear nuevas medicinas. Todos las hemos usado, de ahí salieron las medicinas del COVID y esto. Muchos nos hemos interesado por los biosensores. Cuando llegó la pandemia todos queríamos saber si teníamos el COVID o no. Y no teníamos buenos biosensores, tuvimos que volver a la PCR. No ha habido suficiente inversión ni ha habido estrategia comercial para llegar a buenos biosensores. Esto es lo que todos los científicos queremos, crear un dispositivo. Respiramos encima y que nos diga rápidamente lo que tenemos, pero esto todavía no existe. Y tuvimos que volver a la antigua PCR, que es un invento de los años 70, para poder detectar
los virus. O sea, aunque parezca que la innovación va muy rápida, en muchos casos no lo va, va muy lenta. Hay muchos de los inventos que usamos todavía son de los años 70. Yo he trabajado un poco en este área con la Universidad de Osaka. Si a alguien le interesa, luego podemos hablar, creando dispositivos a través de grafeno para crear biosensores. La nueva ciencia nos ha llevado, y esto lo hemos visto en toda la prensa, a aprender nuevos métodos de predecir cómo es la estructura de las proteínas. Nosotros enteros estamos hechos de nanobloques de proteínas. Pero quizá muchos han oído hablar de AlphaFold, salió mucho en la prensa, que era capaz de predecir las proteínas. La mayoría de la gente no sabe lo que esto significa. El interés de esto es que se piensa que cuando salgamos todas las proteínas podremos diseñar fármacos más rápido y mejores. Pero para mí lo más interesante es que los fabricaron intentaron muy rápidamente crear proteínas que no existían en la naturaleza para usar las células vivas como nanofactorías de materiales con precisión atómica. En lugar de ir átomos uno a uno, crearon, usando los principios de la biología molecular y de las nuevas armas de la informática y de la inteligencia artificial, proteínas que no existen en la naturaleza para crear nuevas estructuras. Y esto ya es una realidad. 4 años después de la primera proteína que se diseñó en un laboratorio, se creó una vacuna del COVID, que no es tan famosa como la de AstraZeneca o la de BioNTech o Moderna, pero tiene ensayo clínico, lo ha pasado, creando una estructura totalmente artificial a partir de factorías hechas de células. Las vacunas del COVID han cambiado la medicina. Han cambiado la medicina porque ya no nos asustamos de las nanopartículas en nuestro cuerpo. Hemos sobrevivido las vacunas del COVID. Y sobre todo porque están basadas en la idea. Estas empresas, Moderna y BioNTech, no se fundaron para crear vacunas contra virus, sino contra los cánceres. La idea es que ya no vamos a intentar terminar con los cánceres de una manera racional, sino hablando con el sistema complejo de nuestro sistema inmune a través de las partículas de ARN. Esto ha cambiado no solo la manera de hacer medicina, pero a mí, si a alguien le interesa, luego podemos hablar, la manera que hacemos innovación. Las empresas farmacéuticas son muy conservadoras, son muy grandes, y fueron 2 empresas, Moderna y BioNTech, que además las llevaban mujeres o ideas de mujeres o hijos de inmigrantes, gentes que no encajan en el sistema tradicional de la ciencia, que es muy conservador, y que estaban preparados, como todos los que no nos dejan sobrevivir en la ciencia, con un invento que cambiaría la manera que hacemos las cosas. Son historias de innovación muy interesantes, muy estratégicas y que no son, como suele encontrar en las escuelas de negocios, la innovación tecnológica. Esto va a cambiar el tratamiento del cáncer. Tanto Moderna como BioNTech van a usar todo el dinero que han sacado de las vacunas del COVID para hablar con nuestro sistema inmune y crear nuevos tratamientos del cáncer. He de decir que estas ideas no son nuevas. Como muchas de las ideas que estamos reencontrando en la ciencia moderna, son ideas del siglo XIX y del principio del siglo XX. Un médico americano, William Cowley, que era contemporáneo a Ramón y Cajal, ya sabía cómo se podía modular y acabar con el cáncer usando infecciones, usando la bioterapia. Es algo que cuento en mi libro. Aparte de vacunas, se está también desarrollando implantes vacuna, implantes que se puedan poner en el cuerpo que puedan entrenar al sistema inmune, por ejemplo, para luchar contra un cáncer durante mucho tiempo. Otra cosa que hablo en el libro es de que cada vez estamos aprendiendo más cómo fabricar tejidos y órganos pequeñitos. Podemos ya fabricar piel y córneas y espero que pronto se pueda fabricar cartílago. Y mucha gente está interesada en fabricar órganos pequeños, no para trasplantes, sino para acelerar el desarrollo de fármacos. Quizá lo más interesante es que todos estos progresos se ven acelerados mucho por la computación digital, que nos permiten predecir y fabricar las cosas mucho más rápido. Pero hay un punto interesante de la computación digital y es que estamos llegando a su fin. Los semiconductores de Taiwán, que usamos en todo y que usa ChatGPT, ya no pueden hacerse más pequeños.
hemos llegado a la máxima densidad porque se ha llegado a los 2 nanómetros, es nanotecnología. Y eso nos vuelve a los principios básicos de la computación y volvemos a la biología. Muchos pensamos que el futuro de las ciencias de computación volverá a ser la biología. Muchos estamos estudiando, por ejemplo, cómo los mohos son capaces de producir computaciones de una manera muy rápida. Y aquí también llegamos tarde. Un japonés, Minakata Kumagusu, en el siglo XIX ya se lo imaginó. Y con esto termino. Ha sido un paseo muy rápido por el libro, agradeciendo a Javier Salas, que me hizo una entrevista en El País, porque se leyó el libro original en inglés, que leyó mi editor, Joaquín Palau, y terminó en el libro en la mesa. Y ahora, si quieres, hablamos sobre el libro. Claro, vamos a ello. Bueno, sepan ustedes que este privilegio de tener 15 minutos de clase magistral resumida de Sonia Contera no lo han tenido muchos. Como habréis visto, el libro en esta presentación, el libro tiene fogonazos de 1000 cosas. Quiero decir, cuando tú estás leyendo, sabes que estás leyendo ciencia de vanguardia, de la vanguardia más vanguardista. Quiero decir, estamos viendo lo que está sucediendo en tiempo real en los laboratorios más punteros del mundo, pero al mismo tiempo, como habéis visto también durante la presentación, entre los renglones aparecen un montón de conversaciones muy sociales, muy políticas, aparece la desigualdad, aparece geopolítica, aparece el futuro de la innovación, aparece qué es lo que están haciendo en Silicon Valley, por qué tenemos esos chalados mandando... Hay un montón de cosas, un montón de conversaciones muy interesantes que yo creo que es lo que tenemos que aprovechar también que tenemos aquí a Sonia, ¿no? Porque ella tiene una capacidad excepcional. Yo supongo que es porque como se ha asomado, digamos, a esa escala nanométrica, le permite luego ver como, digamos, la perspectiva más amplia de lo que está sucediendo en todos estos ámbitos, ¿no? Fue por eso, por lo que decidimos estudiar, hacer una entrevista, y fue por eso cuando nada más colgarla después de hacer la entrevista, decir, bueno, yo a esta mujer la tengo que fichar para que escriba también para el periódico, porque no se le agota, digamos, las ideas, el discurso, el conocimiento, ¿no? Todo eso está en el libro, es de verdad que es maravilloso y es muy recomendable, pero sobre todo, digamos, en este asomarse a esa escala nanométrica, yo la primera pregunta que escuchándote, ¿no? y en esta presentación precisamente, y también leyendo el libro, es con respecto a esto que decías, ¿no? Que es la escala en la que el universo decide crear la vida, ¿no? Y siendo, digamos, una escala tan importante, tan esencial, y estamos empezando a poderle meter mano, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que podamos, estas cosas que hablas, ¿no? De poder fabricar proteínas, de poder empezar a jugar con eso, de fabricar los ladrillos con los que se hace la vida? La vida evolucionó en la Tierra desde justo casi la creación de la Tierra. La Tierra tiene 5.000 millones de años y las primeras bacterias que encontramos en los fósiles son de 4.500 millones de años. La vida surgió muy rápidamente en la Tierra, que es un gran misterio. O sea, que llevamos 1/3 de la edad del universo evolucionando, que es muy difícil de entender. Nos ha costado mucho llegar a la escala nanométrica porque es difícil crear los instrumentos. Lo que estamos aprendiendo es de cómo estamos hechos y estamos solo empezando a entender lo que eso significa, porque no solo es de lo que estamos hechos, sino cómo se ensamblan, cómo los genes, la física y la química trabajan a la vez para crear las formas vivas en la escala del metro. Pero la escala nanométrica, y por eso escribí el libro, es reivindicando lo que es muy especial, y es ese punto donde las cosas pueden, cuando creas una materia blanda, y tiene que ser blanda, se puede entender el entorno donde está. Una cosa dura no cambia con el entorno, pero una cosa blanda, a la escala nanométrica, es capaz de acoplarse al entorno y cambiar su forma. Al cambiar su forma, disipa energía, y eso le permite decrecer la entropía. Todos sabemos que la entropía crece, el desorden crece, pero solo la materia blanda es capaz de crear orden. Al crear orden, estás almacenando información sobre el entorno. No solo
se junta la mecánica, la electricidad, se crea el procesado de información. Y a los físicos esto nos interesa. Todas las leyes de la física son iguales, con el tiempo hacia adelante que hacia detrás, pero para nosotros el tiempo siempre va hacia adelante. Yo creo que una de las razones por eso es porque crecemos, existimos, porque nuestro tiempo, porque para crear la vida necesitas mover el tiempo hacia adelante. Hay muchas aplicaciones prácticas, como nuevos materiales, que es una cosa que quiero y estoy intentando trabajar. Nuevos materiales para construir el mundo que tenemos alrededor usando las bases de producción de la vida, bajar la energía de producción, bajar la contaminación, poder crear con factorías naturales, ¿no? Como las proteínas que hemos visto, ¿no? Poder seguir teniendo tecnologías sin destrozar el mundo, que es nuestro gran reto. Quizá lo podamos lograr usando nanotecnología, es la única manera, usando la biología. Pero desde el punto de vista más fundamental, como física y como persona, lo interesante también es entender por qué el universo nos creó, ¿no? A esta escala. Y hay grandes preguntas de la física que quizás se resuelvan con la biología en la nanoescala. Por ejemplo, el gran problema de la física es que tenemos una teoría, la teoría de la mecánica cuántica, que nos permite entender los átomos y la materia y usar ordenadores cuánticos, pero hay el gran problema de que esa teoría no encaja con la teoría general de la relatividad, de las cosas grandes. Y muchos pensamos que quizás sea la emergencia de la vida en la Tierra la que nos dé la clave de entender todas las escalas del universo. Por eso mi libro fue una reivindicación de la escala nanométrica y para ayudarnos a pensar más sobre esa escala. Bueno, hablaba antes de que, digamos, en tu libro hay geopolítica, pero también hay poesía, porque esto que decías de solo la materia blanda crea orden, podría ser un haiku también perfectamente. No, pero es muy... Eso también lo sabemos en nuestra vida diaria. Para entender el mundo, nos tenemos que someter al mundo. Es un problema filosófico, ¿no? Las racionalizaciones son procesos de dominación. Y la biología también nos enseña que para adaptarnos y sobrevivir también tenemos que someternos al entorno. Por eso existimos de materia blanda, ¿no? Esto que decías también, ahora que además citabas también y enseñabas en la presentación a Catherine Caricó, que casualmente publicamos una entrevista que le hicimos el otro día, que ella utiliza una metáfora comparándose con su hija, que es remera, y dice... Es que, campeona olímpica. Claro, claro, y que dice que rema de espaldas y que es como avanza la ciencia, ¿no? Digamos que tú estás avanzando y no sabes muy bien hacia dónde estás avanzando, ¿no? Y me acordaba de eso cuando mencionabas todas estas cosas que se van recuperando de la ciencia, que alguien propuso una idea a comienzos del siglo XX, alguien propuso una idea, hemos recuperado una tecnología de los años, de la década de los 70, de la década de los 90. Esto también, por un lado, genera cierta, no sé, que pensemos también que no todo... El avance nunca es lineal. Exacto, ¿no? Que no todo lo que hagamos va a ser siempre la llegada al éxito directo, sino que muchas ideas las dejas ahí, bueno, las puede recuperar alguien, recoger ese testigo más adelante, ¿no? y hacer grandes cosas, ¿no? Sí, el desarrollo tecnológico no es nada lineal y, de hecho, como todas las actividades humanas son muy políticas, el establishment científico es muy conservador y es muy difícil romperlo y sacar nuevas ideas. Es la historia de Katalin Karikó. Era una mujer inmigrante húngara que tenía ideas, que ella sabía que el ARN podría usarse como vacunas, pero al establishment científico, que estaba muy bien asentado con los fondos que venían alineando sus políticas a las de las grandes empresas farmacéuticas, ni la escuchaban. Pero ahí fue, y es siempre, por eso es las mujeres, la gente que está marginalizada, pero que tiene una gran convicción de que tiene una idea real, es la búsqueda de la verdad, y la fuerza que te da la búsqueda de la verdad te hace seguir adelante. Y por eso gente que tiene verdades muy fuertes, como el que inventó la inmunoterapia en el siglo XIX, las escribe. Lo de escribirlo es muy importante, porque luego las encuentras y encuentras realmente la ciencia más interesante, las ideas más interesantes de biología que encuentro
suelen venir de antes de los años 70. Se ha convertido la visión en un campo muy conservador. Bueno, últimamente se ha publicado también mucho sobre el hecho de que... Hay poca innovación. De que hay muy poca innovación, ¿no? El hecho de que cada vez cuesta más encontrar ideas que sean verdaderamente originales o que rompan esquemas. Sin embargo, en este ámbito hay unas fronteras que se tienen que romper sí o sí. Cuando bajáis ahí abajo, ya no vale que solamente entre un biólogo o que tienen que entrar los biólogos, tienen que entrar los físicos. Pero es muy difícil, sigue siendo muy difícil conseguir financiación para investigación multidisciplinar, porque cuando la manera tradicional de conseguir financiación es escribir proyectos que mandas a empresas las instituciones públicas de financiación. Y claro, tú estás escribiendo algo cuando es multidisciplinar que se sale de lo que sabe el resto, ¿no? Y además les estás creando una amenaza. Tu nueva manera de hacer algo va en contra de la manera que lo hacen ellos y sigue siendo muy problemático. Una manera que se ha roto este freno a la innovación han sido las startups. Cuando empezó a haber más dinero para innovación de los fondos de inversión de riesgo y de particulares, muchos científicos que no podían y que no podemos progresar en el mundo académico decidieron crear aplicaciones como las vacunas del COVID. Es un caso muy claro de innovación disruptiva en empresa, porque en la academia no se podría haber hecho. Sin embargo, eso también a veces genera problemas, ¿no? El hecho de que cuando una tecnología funciona y empieza a llamar la atención de los grandes capitales, llegan allí y, bueno, tenemos el ejemplo que también mencionas de la inteligencia artificial, que ahora de repente todo ha estallado con estos chats conversacionales y ahora todo el mundo quiere estar ahí, pero también con los implantes neuronales. Eso todavía va a ser más problemático. Claro, por eso te quería preguntar, el hecho de que de repente un magnate como Elon Musk, que sabemos que quiere meter mano en todos lados, quiera meter mano también en implantes neuronales para, digamos... los datos más íntimos. Exacto, para que nuestros cerebros se descarguen en ordenadores o compartan, digamos... Eso no va a poder hacerse, pero sí que se va a poder entender los datos más íntimos de las personas. Y yo creo que es el momento. Es interesante que en medicina tenemos una regulación muy fuerte para poner cualquier dispositivo. Hay que pasar todo tipo de ensayos clínicos y regulación, pero en inteligencia artificial no hemos ido tan rápido por razones complejas y no hay sistemas de regulación de privacidad de datos. La Comunidad Europea por fin está empezando a usarlo. El problema es que hemos creado una gran industria que se dedica a extraer los secretos de la gente. Y entonces cuando... a extraerlos y a explotarlos. Y a explotarlos, y a adiccionarnos, y a querer darlos. Entonces cuando los implantes neuronales, que es una de las cosas que quieren hacer, sin duda, empiecen a entender cosas sobre nosotros mismos, que empiezan a entender lo que pensamos antes de lo que nosotros nos demos cuenta, cosas simples, nunca podrán leer nuestros pensamientos, pero sí podrán darse cuenta de quiero ir allí o quiero esto, me gusta esto y se convertirá en una verdadera distopia. Yo espero que... La regulación es muy importante, la regulación no solo para proteger a los ciudadanos, las democracias, pero también para asegurar que hay buena inversión. Hay muchos grandes inversores que tienen muy buena intención, que no invierten en campos porque no los ven éticamente... los ven éticamente complejos. Si hay buena regulación, facilitas que los buenos inversores inviertan. Claro, yo me refería justo a eso, ¿no? El hecho de que cuando grandes tecnológicas ponen el foco en algo de esto y a lo mejor empiezan a vaciar el ámbito académico de la gente que trabajáis bien para hacerlo y orientarlo, digamos, a sus intereses. A la academia también le viene bien, porque la academia ha creado también un infierno social en el que es muy difícil a la gente joven, sobre todo hay un gran sistema de explotación de gente muy joven en la academia y necesitábamos la competición del sector público para sanear un poco el proceso académico de investigación. Como siempre, yo creo que lo importante es tener un ecosistema donde la ciencia pase en muchos sitios diferentes y que sea el balance del ecosistema y la regulación, no solo dejarlo a su libre albedrío. Tenemos que entender por dónde van las cosas, hay que modular lo que queremos hacer para crear innovación que facilite la vida de la gente, no la destrucción. Por eso también
escribí el libro para hablar de estos temas, ¿no? Yendo más al plano de la biomedicina, del que también hablabas en la presentación, en el libro reflexionas sobre, digamos, el hecho de que todos estos descubrimientos que hacemos de cómo funcionamos o cómo sabemos, lo poco que sabemos de cómo funcionamos, mejor dicho, también nos obliga a plantearnos también preguntas sobre qué somos, ¿no? Digamos, el hecho de asomarnos a esas escalas y ver que, bueno, no siempre 2 más 2 es igual a 4, sino que digamos que la emergencia, los procesos que nos esperan. Sí. ¿Qué tipo de reflexiones planteas en ese sentido, ¿no? Del hecho de que cómo somos, cómo nos hemos construido, cómo nos podemos transformar, cómo nos podemos curar? Yo creo que está muy bien entender la ciencia de un aspecto práctico, que es el que estamos normalmente acostumbrados. Nos vende la ciencia como una especie de progreso que a veces no lo es, y por eso nos gusta hablar de medicina, porque es el único área de la ciencia que parece que podemos ayudar a los demás, ¿no? Pero la ciencia siempre ha sido y lo es entender la posición de las personas en el mundo, ¿no? La informática, la inteligencia artificial es interesante porque transforma la realidad, pero también nos ayuda a entender cómo pensamos, por qué podemos pensar, qué significa la inteligencia en el universo, por qué el universo crea entes inteligentes que es capaz de entender a sí mismo, ¿no? Yo creo que una parte importante de que los físicos estudiemos biología es que la ponemos en el contexto global de la historia del universo, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda a dar más sentido a lo que hacemos. Yo creo que la ciencia no solo es útil porque cree tecnología o medicina, pero también quizá yo creo que es más fundamental porque nos ayuda a tener una relación más profunda con la naturaleza. Y entra un poco eso que decías también antes de que la racionalidad no es suficiente, ¿no? Digamos No. que no podemos tratar de entenderlo todo tan sencillo. Eso es muy interesante. En el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando el mundo estaba en los años 20, cuando el mundo colapsaba en los periodos de entreguerras, los matemáticos empezaron a buscar los límites de la lógica. Todos sabemos que la realidad no es lógica, por eso nos peleamos, porque vemos la misma cosa y dos personas con argumentos lógicos las ven de maneras diferentes. Fue Gödel que dio los teoremas de incompletitud y el origen de la computación fue Alan Turing, que quiso crear una máquina totalmente lógica para entender lo que no era lógico. Desde el siglo XIX, siglo XVIII, hemos intentado racionalizar la vida en la Tierra, conquistar la naturaleza. Hemos racionalizado demasiado, nos ha llevado a no entender, se nos ha ido la racionalización, ¿no? Y ahora hemos llegado a los límites. Por una parte, la medicina no podía avanzar con la racionalización de las quimioterapias y hemos tenido que ir a la inmunoterapia, que es una cosa que no podemos racionalizar. La computación digital está llegando también a sus límites. Los algoritmos de la inteligencia artificial están fuera de nuestro control. Hay partes que no sabemos lo que están haciendo. Estamos aprendiendo que para avanzar tenemos que abandonar la obsesión con la racionalización y el control. Y el gran cambio climático nos obliga a reposicionarnos de una manera total contra la naturaleza. Si seguimos de esta manera, nos autodestruimos. Estamos en un punto histórico donde nos planteamos los límites de la racionalidad, desde la fabricación de fármacos hasta la informática, y yo creo que eso es muy interesante. Estamos cambiando la manera con la que nos relacionamos con la naturaleza. Hay una cosa que comentaba al principio también con respecto a las implicaciones que tiene todo esto que cuentas en la geopolítica. Yo recuerdo que nos mandaste un artículo hablando sobre la importancia de los microchips, hablando un poco de lo que comentabas también aquí, de que ya hemos llegado a un punto en el que ya no se pueden hacer más pequeños de la manera en la que estamos haciendo, que tenemos que desarrollar nuevas formas de hacerlo. Y hablabas de todo eso, ¿no? de esa empresa esencial que hay en Taiwán, y justo a la semana siguiente apareció por allí Nancy Pelosi en Taiwán, se empezaron a tirar cohetes alrededor de aquella isla. De repente cobra sentido todo, ¿no? Digamos, el hecho de que
también con este tipo de herramientas, a pesar de lo que decíamos de que la racionalidad no lo explica todo, a veces estas herramientas tan racionales como las que tú aportas sí que nos ayudan a entender de repente fenómenos muy globales. La realidad se entiende con el balance de la intuición y la razón. La razón es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? La historia de Taiwán es muy interesante y volvemos a la disrupción. Antes hablaba de disruptores individuales, pero también hay disruptores a nivel de país. Taiwán, como lo fue Japón después de la guerra, se enfrentan a situaciones geopolíticas muy complejas donde su existencia está muy comprometida. Están entre Estados Unidos, entre China, con muy poco control sobre su futuro. Y siguiendo el ejemplo de Japón, que empezó en el siglo XIX, Taiwán decide encontrar un nicho tecnológico que es la fabricación de los chips. Estados Unidos, Europa necesitaba chips, Taiwán encontró la manera de hacerlos y fabricar todos. Y ellos encontraron un modelo que les permitía desarrollarse y a partir de ahí no solo crearon su independencia, basaron su democracia. Los países, la ciencia, el mundo siempre es conservador. Los cambios que avanzan siempre es o por razones personales de gente que quiere ser libre y quiere innovar y no quiere estar sometido al poder que lo somete, pero también pasa con los países. Y ahora lo vamos a ver otra vez. Estábamos llegando a un estancamiento de muchas cosas porque estábamos en una especie de status quo con China, en que China fabricaba y nosotros seguíamos avanzando, pero a China ha decidido que no va a ser la factoría de Occidente y empieza la geopolítica otra vez. Entonces, si Occidente quiere parar la inteligencia artificial generativa, no podemos, porque ahí crea el problema geopolítico de que China, lo que no hagamos nosotros, China lo hará. Se puede ver la vida en la Tierra y las personas también como un sistema de computación, ¿no? Cuando siempre hay una lucha por la supervivencia que crea estructuras para crear cosas nuevas. No podemos dejar de crear cosas nuevas. Todo esto, os estáis dando cuenta que digamos que el conocimiento enciclopédico que tiene Sonia también es... tiene esta perspectiva histórica, tiene una perspectiva muy multicultural, y no en el sentido que muchas veces se utiliza, sino en el hecho de que ella ha trabajado por todo el mundo, habla todos los idiomas, los más complicados que se os ocurran, los habla todos, el chino, el ruso, el japonés, el checo, el danés, el alemán, y porque has estado allí, ¿no? Y es verdad que eso también se nota en el hecho de que también cuando hablas de estas cosas y cuando escribes sobre estas cosas, tienes una perspectiva que no es muy, pues, desde Oxford, no es desde Occidente, para entendernos, no es desde aquí, ¿no? Tienes una perspectiva muy completa en ese sentido de saber entender cuál es la perspectiva de cada país y cómo han evolucionado para ser como son. Antes estábamos hablando en una cafetería por aquí, cómo Japón se redescubrió después de todo lo que le ha pasado y cómo se puso las pilas para decir, bueno, pues hay que modernizarse, nos modernizamos para nuestra manera. Digamos que no sé si nos puedes contar un poco de todo esto, toda esta vida que has tenido por el mundo, cómo te ha hecho cambiar tu forma de ver la ciencia y ver este ámbito en el que trabajas. Yo esto ahora que soy mayor sí que lo pienso en retrospectiva. ¿Por qué me fui yo de España y no seguí el camino que toda la gente seguía? El camino es irte a Alemania, irte a Estados Unidos, irte a las universidades punteras y a mí no me interesaba. Yo me fui de España cuando cayó la Unión Soviética, me fui a Moscú, luego me fui a China cuando todo el mundo me decía no te vayas a China. Me fui a Praga y luego me empezó a atraer la historia tecnológica de Japón. Yo creo que lo que me pasó es lo que ahora llamamos la decolonización. Yo tenía una sensibilidad bastante profunda a cómo la política influía, la política global, ¿no? Influía en mis decisiones. Quizá por ser mujer de clase trabajadora, yo no vengo, en mi familia nadie había ido a la universidad. Cuando llegué a la universidad empecé a ver que yo no encajaba en el mundo que me esperaba en España y me fui a entender el mundo, ¿no? Y para entender el mundo supongo que había que deconstruir el mundo de donde venía. Y eso lo vi muy claro cuando llegué a Pekín.
La primera semana en Pekín no me enteraba de nada, no entendía a la gente, no entendía por qué actuaban. Y dije, yo tengo que entender esto. Tengo que entender por qué China se comporta como China, por qué no nos preocupa China. Entonces no nos preocupaba para nada. Ahora hablamos mucho de China. Y me sorprendía mucho, siendo española, lo poco que sabíamos de Japón. Era un país que había sido hasta el siglo XIX un país feudal, que no tenía ciencia, y en 40 años se convirtió en la segunda potencia mundial, casi a la par con Alemania casi y Estados Unidos a principios del siglo XX. Y me interesaba esa historia, quería entender no solo por qué Japón lo hacía, sino por qué nosotros no lo sabíamos. Y Japón me sigue pareciendo una especie de bisagra histórica sobre la que no pensamos suficiente. Hay muchas lecciones, aunque es un país que está en estado de autodestrucción, pero hay muchas lecciones sobre el desarrollo tecnológico en el mundo moderno de Japón. Hay una cosa que no has mencionado, que es que te criaste en Fuerteventura. Me crié en Fuerteventura, Quiero sí. decir que es de Fuerteventura a Pekín. A Pekín, no, a Osaka. Y como veis, ahora cuando hablaba digamos, de esa llegada a Pekín, siempre hay una perspectiva como muy humanística, ¿no? Digamos, en tu manera de enfocar el asunto, ¿no? Digamos, estás tratando de entender a las personas y de ahí llegamos, digamos, luego a otros ámbitos. No sé si crees que también tu necesidad de escribir este libro también tiene que ver un poco con eso, ¿no? No sé si crees que hace también falta un poco de literatura para trasladar lo que está pasando en los laboratorios, que no estamos terminando de explicar bien, cada vez se convierte el mundo más complejo. El otro día en el periódico, no me acuerdo ya quién entrevistábamos, que decía que nos echábamos la culpa a nosotros mismos en esta entrevista, hablando de que los periodistas nos hemos empeñado en decirle a la gente que el mundo es indescifrable. Y no lo es. Y no lo es, ¿no? Digamos que hay muchas herramientas para conocerlo y que también lo más complejo que está haciendo ahora en los laboratorios también se puede aterrizar, explicar una pequeña charlita, contar con más densidad en un libro. No sé si crees que nos está faltando eso. Yo creo que también es un proceso cultural y geopolítico. La racionalización de la ciencia, sobre todo en el mundo anglosajón y después de la Guerra Mundial, ¿no? La ciencia como algo práctico. Pero la ciencia siempre ha sido, y de hecho surge de la teología, siempre ha sido la manera de entender a las personas en el mundo, y la búsqueda de verdad de la ciencia no es muy diferente de la búsqueda de verdad del arte o de otras. Los humanos necesitamos entender la realidad y es precisamente esa complejidad de los humanos y la realidad que crea el interés humanista, artístico. ¿Por qué existimos las personas? ¿Por qué entendemos el mundo? Es una pregunta teológica y filosófica. Y la ciencia es parte de esa pregunta. Y también yo creo que en Europa del Sur, en Japón, en China, siempre ha habido científicos humanistas. España siempre ha tenido muchos científicos que reflexionan desde Ramón y Cajal. Antes hablaba de Minakata Kumagusu en Japón o Terahiko Terada. Jagadish Chandra Bose en la India escribía ciencia ficción. Los científicos ha habido muchos científicos humanistas. Yo creo que es el mundo anglosajón el que no los tiene. Pero el resto del mundo sí que los tiene. Los rusos también son muy humanistas. Yo creo que eso no corresponde. Es la contaminación del mundo anglosajón. Que lo contamina todo. Hay una cosa que también es importante. Digamos, el origen de este libro es un libro que escribiste en 2019 para la editorial de Princeton, pero este libro no es solo una traducción, digamos. Lo has actualizado, han pasado 4 años, han pasado muchísimas cosas en estos 4 años, como todos sabemos. Entre otras cosas, has incluido citas de Unamuno. Hay citas de Unamuno. Que eso está bien porque es menos anglosajón que otros. Y también de científicos rusos. Durante la pandemia leí muchísimos teólogos rusos del siglo XIX que predecían... Eso no lo hicimos todos en la pandemia. No, pero
Una cosa, los encontré un poco por casualidad. Muchas de las cosas que escribo en este libro, había teólogos y filósofos rusos del siglo XIX que las predecían. Y tú también en el libro del 19 predecías muchas cosas que han pasado en estos Que años. han pasado. Una deformación de los físicos es que siempre intentamos predecir el futuro, ¿no? Es lo que nos mueve hacia adelante. ¿Cuál es lo siguiente, ¿no? Pero sí, hay muchas predicciones. Y en este libro se atisbaba lo que sucedería luego con las vacunas del COVID, con de ARN. AlphaFold, con la inmunoterapia. Sí, y está actualizado. Todas esas predicciones luego las he explicado. Cómo han subido. Y ya para acabar y así poder dejar un ratito a la gente que realmente pregunte cosas, ¿qué es lo que crees que va a ser la siguiente cosa que hayas adivinado? A mí me interesa mucho por qué los procesos biológicos usan tan poca energía. Nuestro cerebro usa solo 20 vatios, como estas bombillas. Y la ChatGPT y los procesadores de NVIDIA usan 20 megavatios, como una ciudad de 10.000 habitantes, que es una de las razones por qué llegamos al fin de la computación digital, ¿no? Y yo creo que la razón por la que los sistemas vivos usan tan poca energía es porque funcionan a nanoescala siendo capaces de transferir energía de mecánica, eléctrica, química. Y eso, yo quiero entender cómo la forma de los sistemas vivos responde a esa optimización del uso de energía. Quizá los ordenadores del futuro sean analógicos, volvamos a lo analógico, a computar con la física del universo, no con nuestra racionalidad, y lo más importante sea su forma, porque esa es la manera que tengan de minimizar energía y de maximizar la computación. Perfecto. ¿Cómo os quedáis? Que seguro que tenéis 1.000.000 de preguntas. Creo que hay un micrófono por ahí, sí. Así que si tenéis algo que preguntarle a Sonia, que como veis le podéis preguntar de cualquier cosa, de la historia medieval de Japón, que también sabe. Aquí. Hasta el... Sí. Gracias. Bueno, tendría miles de preguntas para hacerle, desde la parte política de cómo desde los poderes públicos o de la sociedad se puede favorecer a esa innovación, pero me interesa otra opinión más personal, creo, y ha hablado antes de cómo procesos que puedan ser biológicos, como los de los humanos, crean fenómenos emergentes, como los de la conciencia, y si cree que es capaz alguna vez que las máquinas o la computación, como estamos viendo, pueda crear esos fenómenos emergentes. Gracias. Vale, la conciencia. Las máquinas ya son emergentes. ChatGPT ya está creando emergencia. Autoconciencia. A mí la conciencia me interesa mucho menos que la libertad, ¿no? Es interesante. Pero la conciencia es una cosa compleja porque yo creo que la conciencia humana solo emerge cuando estamos en sociedades humanas. Solo hablando tú conmigo, yo contigo y todos entendiendo a la vez el sistema en donde estamos, creamos la identidad personal, la consciencia. La gente que se pierde en los bosques durante decenas de años, muchos de ellos no tienen memoria porque se funden con la manera de vivir de las plantas y los animales. La conciencia, yo creo que estamos muy lejos de que una máquina sea consciente. Quizá porque yo creo que una computación digital, de hecho, quizá no pueda ser consciente. El problema es que, o lo interesante que está pasando ahora, es que las computaciones digitales, al meterse en la red y empezar a interaccionar unas con otras, dejan de ser tan digitales, empiezan... La gran misterio del universo es la diferencia entre lo continuo y lo discreto, ¿no? Y ahí está entre lo analógico y lo digital, entre la razón y la intuición. Y quizás sí empezamos a entender cómo esa barrera se puede cruzar, pero yo creo que todavía nos queda. Y quizá creemos nuevas conciencias, cyborg, ¿no? No estoy segura de que se pueda lograr conciencia con un sistema digital.
Creo que por allí habían levantado. Yo quería un poco trasladar una reflexión sobre una situación que yo veo y que parece bastante distinta a la que usted nos ha planteado. Yo, por ejemplo, creo que ha habido muchas grandes individualidades que se han preocupado por la investigación, que han sido grandes humanistas, pero me parece que es una minoría extrema. Sí, Y que uno de los problemas que tenemos actualmente es que el investigador es una persona absolutamente Inculta. o desconocida o estereotipada, que casi piensan que es un hombre con barba y gafas y que está todo el día metido en una habitación a ver si dice Eureka, lo encontré. Entonces, si tú analizas un poco qué opinan los niños que están estudiando ahora y les preguntas, ¿a ti te interesa la investigación? ¿Te interesa indagar sobre el cuerpo humano o sobre la evolución de la naturaleza o sobre el universo? Indagar sobre eso para que luego puedas convertirte en un investigador o en un hombre verdaderamente especializado en eso, pues yo creo que la mayor parte, por no decir todos, pondrían una cara de extrañeza, es decir, pero qué cosas tan raras dice este señor. Yo creo que hay un agujero negro en la enseñanza que está muy relacionado con la investigación. Tenemos que conocer que una parte importante de la sociedad es la investigación y tenemos, si queremos un poco meter el dedo en la llaga, ver los presupuestos de ahora de las ¿cómo se llaman? Las votaciones de ahora, ¿qué tiene que ver en los presupuestos lo relacionado con la investigación? ¿Y qué tiene que ver lo que se aplica, lo que se piensa para los presupuestos, para la investigación, con lo que se piensa para el ejército o como lo que se piensa para otros gastos que tienen mucha menos importancia y mucha menos trascendencia que la propia investigación? La ciencia tiene dos vertientes. Una es crear democracia, vidas más fáciles, mejor sanidad, que es la razón por la que los científicos, la mayoría, nos dedicamos a la ciencia. Y luego tiene la otra vertiente, es de los poderes establecidos de usar la ciencia para lo contrario, ¿no? Siempre ha habido una dialéctica entre los usos buenos y malos de opresión o de liberación de la ciencia. La ciencia se puede usar en muchas direcciones y eso crea mucha confusión. Por una parte, la ciencia nos libera al entendernos mejor, al crear mejores tecnologías, pero por otra parte nos aliena porque no la podemos entender. Usted ha hablado de muchas cosas, de que los científicos no son humanistas, de que los políticos no se interesan por la ciencia. La razón por la que los políticos no se interesan por la ciencia es muy variada. Por una parte, ellos están respondiendo también al poder establecido que hay en los países, a los poderes establecidos. Es una de las razones porque en Europa siempre ha sido más difícil innovar que en Estados Unidos, porque tenemos historias más antiguas y los poderes establecidos no van a apoyar tecnologías que los quiten a ellos de en medio, ¿no? Por eso las tecnologías que más tenemos son las tecnologías digitales, porque se alinean a los poderes establecidos de los bancos, por ejemplo. La ciencia siempre es disruptora, la ciencia crea libertad, pero también puede quedar opresión. Y en estas dialécticas nos perdemos todos, se pierde todo el mundo. Porque nadie es sincero. Los científicos tampoco somos sinceros de por qué hacemos la ciencia. Los que dan dinero para la ciencia es sincero, diciendo para qué dan. Estamos muy perdidos tecnológicamente y en el debate sobre la geopolítica y el poder en la ciencia. Yo creo que es muy importante que los periodistas reflexionen cuando alguien emite una opinión sobre ciencia, indagar por qué lo está diciendo, a qué poderes está obedeciendo. Yo creo que es muy problemático en la sociedad que vivimos ahora, totalmente dominada por la tecnología, que la ciencia no sea parte del debate democrático, porque es un pilar fundamental del mundo moderno. Y está claro que la ciencia tiene que ir junto con la filosofía y las humanidades, porque tenemos que entender no solo el aspecto práctico de la tecnología, sino las posibilidades que tiene de desarrollo humano real, no tecnológico, sino de la conciencia y de la identidad humana.
por eso estamos aquí, ¿no? Estamos intentando entre todos contribuir a ese debate. Y este libro de verdad que es una caja de herramientas magnífica para, digamos, navegar con algunas claves interesantes las cosas que están sucediendo hoy. No sé si hay más preguntas. Sí, un minuto. Con respecto a eso, me está preguntando mucha gente que dónde se puede comprar, y ya que estamos en la Feria del Libro, yo en nombre de la Feria del Libro digo caseta 109. 109 ARPA, sí. Sí, buenas tardes. Vamos a ver. No están en la caseta 109, vale. Según usted ha dicho, el universo se crea, la vida se crea a partir de lo más pequeño, ¿no? No, no es lo más pequeño, No hay de lo cosas más mucho pequeño, más pequeñas. Mucho más pequeño. O sea, esa era mi pregunta. Si tenía que ver ese tipo de creación, ¿tenía algún tipo de referencia con la física cuántica, con las partículas, Sí. subatómicas? Bueno, muchos pensamos que sí. Sí. Entonces, pero eso... ¿Cómo? Eso- Lo cuento. Claro, es que eso es lo que realmente me interesa. Ese es ¿sabes? el punto, Sí. yo creo, al que me gustaría quizá moverme. La irrupción de los ordenadores cuánticos, el hecho de que ahora haya financiación para crear o intentar entender si se pueden hacer computaciones cuánticas en sistemas que no solo son un átomo, sino más complejo, abre por fin la posibilidad de hacer esta pregunta. Hasta ahora, las preguntas científicas las tenemos todos, esta idea viene, pero el problema es cómo creas un espacio dentro de la comunidad científica y que alguien te dé dinero para poder hacer preguntas que son importantes. Yo creo que ahora es el momento donde podemos empezar a hacer esta pregunta. Por ejemplo, la geometría de las proteínas son extremadamente simétricas. Estamos acostumbrados a pensar, endoctrinados, a pensar que la simetría de las proteínas surge como lo que llamamos en física efectos clásicos, que no tienen nada que ver con la mecánica cuántica. Yo creo que es posible que una de las maneras que la biología tiene de obtener energía del entorno no solo sea temperatura o cosas clásicas, sino el famoso colapso de la función de onda de la mecánica cuántica. En un sistema complejo como una proteína que ha tenido 1/3 de la edad del universo para evolucionar, a mí se me ocurre que esa geometría pueda estar maximizando la obtención de energía a través de procesos cuánticos. Estoy hablando con bastantes científicos para crear colaboraciones para intentar... ¿El qué? Esto no viene en el libro, solo viene un poquito. Ese es el siguiente libro. Pero ese libro no me lo van a dejar mis compañeros científicos escribir. La ciencia es muy conservadora. Es verdad que es un buen momento ahora. Hay muchos científicos bastante poderosos que están llegando ahora a los 60 años y están aburridos de hacer lo que llevan haciendo 20 años y que estoy intentando convencer de que se atrevan a saltar a una gran pregunta de la ciencia, es si la biología tiene una parte cuántica o no. Sonia, a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación... Los neurocientíficos dicen que sentimos lo que pensamos. Hay muchas versiones de esto. Con las herramientas que tú has descrito en el libro, que describes en el libro, ¿crees que podríamos dar marcha atrás al pensamiento humano en algún momento? ¿Cómo marcha atrás? Deshacer el pensamiento y generar una nueva ruta de pensamiento en esa persona, en ese cerebro. Yo creo que no, porque el tiempo en un sistema fuera del equilibrio no es reversible. Nuestro tiempo va hacia adelante y es el origen de la libertad humana. Las elecciones que tomamos solo pueden ir en una dirección, no podemos dar marcha atrás. Volvemos a la pregunta filosófica, pero sí que podremos crear nuevos sistemas de inteligencia. Eso sí que lo podremos hacer. Hola, buenas tardes, Sonia. Hola. Que compré el libro el domingo y he estado leyéndolo y... Bueno, la ¿y qué verdad tal? me encanta, o sea, lo que es la introducción y el índice son muy buenos y después los gráficos que hay en los anexos son Me alegra. geniales. Entonces, mi pregunta iba en el sentido de que tengo la sensación de que toda la gente técnica o mucha de la gente técnica del país
se va afuera. Entonces, creo profundamente que, creo que te lo comenté el otro día, la posibilidad de que existan referentes como tú para motivar a que la gente se alinee más con la ciencia. Yo creo que España realmente, la gente normal le gusta la ciencia y no tiene nada en contra de la ciencia. Yo creo que es un problema social. España es un país que, aunque no lo parezca, yo que he vivido mucho tiempo fuera, es difícil ser libre también. La situación económica de la mayoría de la gente hace que te dé miedo ser tú. Una de las razones por las que estoy en el extranjero no es porque haya más dinero para investigar, que tampoco tenemos tanto dinero en el Reino Unido. Estamos un poquito por encima de España, pero no mucho. Es que tengo espacio para ser yo misma. Yo cuando venía aquí hace 20 años a España, o hace 15, a dar charlas en institutos de investigación, siempre recuerdo que me decían lo mismo. Me decían, tú haces demasiadas cosas, tú no haces. O sea, aquí hay mucha presión por alinearse a lo que hace todo el mundo. El miedo a salirse de las normas es bastante fuerte. Mientras que en Inglaterra siempre me decían, ¿qué cosas más raras haces? Tú sigue. Yo por eso me fui de la ciencia en España. También, sí, es verdad, pero yo creo que esto se puede cambiar y que, desde luego, quizá la ciencia más interesante que se hace en España, que hay muchos centros de investigación muy innovadores y muy buenos, sobre todo en medicina y en astrofísica, hay campos que son muy potentes, pero las startups españolas son muy interesantes. La gente que se escapa, lo que he dicho antes, del espacio agobiante de la academia y se montan startups, empresas pequeñas para crear innovación. Ahí hay grandes científicos españoles. En el País Vasco, por ejemplo, en nanotecnología y en computación, hay ejemplos magníficos de un ecosistema que se está creando y que está también transformando la universidad, ¿no? Aquí la pregunta que venía antes del CEDETI, ¿no? De la investigación y de la innovación. La innovación también puede ayudar. Pero en todos los países europeos hay un freno a la innovación. Y es el freno del miedo al cambio social que la innovación produce. La innovación en sí crea democracia, crea libertad y crea nuevos poderes que se escapan a los poderes tradicionales de los países. Por eso los políticos no hablan de ciencia, porque cuestionan los poderes tradicionales, está creando cosas que se les escapa a su control. Y tiene que haber una modulación, no todo tiene que haber ciencia, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que hablemos del poder y de la ciencia. Del poder y de la ciencia. Hay otra pregunta. ¿Podrías dar algunas pistas de cómo la nanotecnología contribuye a ralentizar o a minimizar la autodestrucción a la que estamos sometiendo a la Tierra? Muchos de nosotros estamos intentando entender, por ejemplo, cómo mejorar los materiales de construcción, el uso energético, aprendiendo sobre cómo la naturaleza construye. Y la naturaleza construye a la escala nanométrica. Yo creo que aprender a usar la nanotecnología natural, de los materiales naturales, de maneras que podamos transformar la construcción, sobre todo cómo construimos el ambiente donde vivimos, puede mejorar mucho la destrucción. Y también yo creo que la profundidad del entendimiento del entorno natural puede contribuir a que frenemos la destrucción del planeta, aunque yo creo que vamos muy acelerados. Es lo que iba a comentar, parece un proceso un poco lento. Desde luego nosotros lo que intentamos hacer muchos científicos es ofrecer las alternativas, ¿no? Para que cuando llegue el momento, como Katalin Karikó con los ARNs, cuando llegue el momento crítico, tengamos estrategias preparadas. Y eso sí que muchos lo hacemos y lo pensamos y hablamos con todo el mundo. No solo nos quedamos en el laboratorio, escribimos libros, hablamos con la gente, hablamos con políticos, hablamos con todo el mundo
para crear estrategias colectivas que nos permitan superar los retos muy graves que se nos vienen encima. Un ejemplo que ponías era la celulosa, ¿no? La celulosa... Sí, a mí la celulosa me interesa mucho porque el mundo está construido de celulosa, los árboles, las plantas y casi todo lo que nos rodea es el polímero más abundante de la Tierra. Es un nanomaterial muy pequeñito que las plantas usan para crear sus formas. Las plantas crean su forma usando nanocristales de celulosa y pectina, que es como la mermelada, mezclando lo rígido y lo blando para ser capaz de crear las formas, ¿no? Pero si aprendemos, la nanocelulosa tiene propiedades eléctricas, tiene propiedades magnéticas, tiene un montón de propiedades y crece por todas partes, ¿no? Es un gran material que puede servir para electrónica, para los materiales de construcción. Hay un grupo, puede hacerse tan duro como el acero. Es una gran maravilla. El problema es que nos hemos acostumbrado al papel y le hemos perdido respeto a la celulosa, pero la celulosa es el gran material en el que toda la biosfera está construida. Gracias, Sara, por este magnífico tiempo que estás compartiendo con nosotros. Muy sencillo, ¿cuál es tu teoría respecto a cuál es el primer momento, ese primer paso que se da en la creación de un tumor en una persona? La mayoría de los tumores empiezan en los epitelios. Los epitelios son las capas de células muy ordenadas, totalmente geométricas. Son como, si las miras con un microscopio, son como si las hubieras dibujado con una regla y un candabón, totalmente geométricas, que están en todas las superficies que nos protegen del ambiente, del interior de todas las superficies, ¿no? Las células en los epitelios están perfectas, son como cristales. Por razones que pueden ser una infección o cualquier otra razón, en un epitelio a veces una célula se va de forma. Las células de alrededor, las células sabes dónde están porque mecánicamente y eléctricamente se conectan las unas con las otras, tiran y al tirar son capaces, eso lo mido yo en mi laboratorio, al tirar saben dónde están. O sea, como nosotros, si te tiran una piscina y no sabes de qué está la piscina y no puedes ver, lo primero que harías es mover los brazos para saber de qué está hecho esto. Pues hacen lo mismo. Y también eléctricamente, porque la mecánica y la electricidad están unidas en la biología. Si cambias un poquito, mueves una cosa así, cambias el campo eléctrico y cambias la forma. Entonces, saben dónde están. Y si una se escapa, las de alrededor se empiezan a perder. No saben dónde están, porque no tienen la perfección del cristal. Si el daño es pequeño, se repara. Y el sistema inmunitario es capaz de entender estos errores y romper las células para recuperar lo que se llama la homeostasis, ¿no? La perfección del epitelio o del sistema. Pero por razones, a veces, las células en un epitelio empiezan a crecer de una manera desordenada, se pierden. No saben dónde están. Yo eso realmente creo que es lo que pasa. Y cambian el campo eléctrico. Una cosa muy interesante que pasa en todos los tumores, que nunca hablan los biólogos, o casi no todos los biólogos, es que las células normales tienen un salto eléctrico entre dentro y fuera como entre 60 y 80 milivoltios. En una célula cancerígena baja a 20 milivoltios. Cambia eléctricamente y el entorno empieza a cambiar. Entonces empiezan a reclutar. El cuerpo es como en una herida, intenta cerrar la herida. Y al cerrar la herida se empieza a acumular colágeno, se empieza a crear un tejido extraño. A veces el sistema inmunitario es capaz de destruirlo y otras veces no. Entonces las células perdidas empiezan a crear un tejido donde puedan sobrevivir, a reclutar neuronas, esto se ha sabido últimamente, empiezan a reclutar neuronas, empieza a pensar. El tumor empieza a tomar Y hay algún aspecto filosófico. También las células que eran parte de un continuo, de un conjunto, de repente se hacen individuos y empiezan a comportarse de otra manera. Las quimioterapias lo que hacen es romper estas células, dejar que se crezcan, pero las células son capaces de crear inmunidad. Las inmunoterapias, que funcionan mucho mejor, es darle señales al sistema inmunológico para que encuentre esas células y las destruya. Pero quizá lo más interesante
es que también desde los años 70 hay gente que sabe que aplicando campos eléctricos de manera inteligente se puede revertir ciertos tipos de tumores. Como eso no es lo que hace la investigación médica tradicional, que está muy obsesionada con las moléculas y los genes, porque es lo que les enseñan a los biólogos en la carrera, estas terapias no se investigan. Se investiga, hay un investigador en Boston, en Tufts, que se llama Michael Levin, que es una tarea brutal para reivindicar la electricidad en biología y que está recibiendo mucha financiación privada también. Siempre la financiación privada, el mecenazgo, lo que no es capaz de hacer la conservadora academia, lo tienen que hacer inversores privados o mecenas, ¿no? Nosotros están investigando estas cosas. Pero estamos en un momento muy interesante. Yo creo que la irrupción de las vacunas del COVID está cambiando la medicina. Hay mucha más apertura y yo creo que es un buen momento para intentar estudiar los cánceres de otra manera. También la informática va a ayudar mucho, porque vamos a intentar hablar con los tumores de otra manera. Sí. Claro, pero incluso si hablas de campos eléctricos, es mucho más económico crear campos eléctricos. Bueno, no sé, porque los bueno, campos... Los campos eléctricos de la biología son complejísimos y eso es parte... Michael Levin lo que está intentando entender es como una especie el lenguaje eléctrico de las células, ¿no? Y si somos capaces de reproducir ese lenguaje eléctrico. Es muy interesante lo que hace Michael Levin. El salto de milivoltios que hablas... Es muy grande, es altísimo. No se investiga y sigue, si yo mando una propuesta de investigación, a pesar de toda la evidencia que existe, a cualquier agencia estatal de investigación, mis colegas científicos matarán esa propuesta, porque solo les interesan los genes y las moléculas. Sonia. ¿Terminamos? Adrián, no. La Feria del Libro cierra a las 9. Realmente se nos apagan las luces, pero te pegas un sustito y hay que irse a su casa. Hasta entonces tenemos, porque la verdad no hay más actos después. 2 preguntas. Una, ¿te ha sorprendido esto, sinceramente? ¿Que viniera mucha gente? Sí, a la Feria del Libro, digo. No que te escuchen por la radio o te lean en el país. Digo a la Feria del Libro para... Yo una cosa que sé es que a la gente le interesa mucho la ciencia. Vayas donde vayas. Yo doy charlas al principio cuando empecé a ser divulgadora me sorprendía, pero no, por eso también sé que es mentira que a la gente no le interese la ciencia y que la ciencia de divulgación tiene que explicarse de una manera muy sencilla y muy tonta. No es verdad. A la gente le interesa mucho la ciencia porque todos sabemos que dependemos de ella, ¿no? Yo siempre que voy a los sitios se llena. Lo tengo claro. Desde hace 3 días preguntándome que cuándo venías. Y 2, sí. ¿Habría manera de convencerte? ¿Qué puesto te convencería para que volvieras a España? Hombre, no sé. Que no tengamos gente así. ¿Para qué iba yo a volver a España? Si yo soy como la célula del epitelio, ¿no? Yo no podría encajar. Me echarían. Yo realmente no creo que... Yo nunca... Solo ahora, mis colegas científicos, cuando ya he pasado de los 50 y me han dado la cátedra en Oxford, toman en serio, ¿no? Ahora hay una vacante ahora de presencia de gobierno. Digo, Tienes 10 días todavía. Sí. Bueno, sí. Podemos inscribir el partido. Repite lo de que no te tomaban en serio. ¿Hasta qué? Hasta que me saqué la cátedra en Oxford y también que he sobrevivido. Yo creo que como mujer en la ciencia nadie te mira, sobre todo en la física. Yo siempre recuerdo ir a todos los congresos, eso no solo en España, en todas partes, y siempre ver las espaldas de los científicos. No te miran. Los hombres en la ciencia no nos miran. Hasta que cumplen los 50. Yo no sé qué pasa, es como que has sobrevivido aunque he de decir que en el departamento de física en Oxford siempre me han hecho caso. Nunca he entendido bien por qué. Y por eso me quedé, ¿no? Yo creo que es porque es un sitio muy excéntrico. Y hay gente muy conservadora, extremadamente conservadora, pero se dan cuenta de que necesitan el investigador excéntrico.
Y, claro. De hecho, sí, soy de las pocas investigadoras de mi departamento, sí. No sé si hay alguien más por ahí que quiera... Sí. Hola, yo tengo una pregunta un poco fuera de tiesto. Yo me dedico a la sociología y a la ciencia política y una de las cosas que nos obsesionan es la imposibilidad que tenemos de definir cuál es el papel de la fortuna en la vida de la gente. Y me preguntaba... La suerte. La suerte, sí. Y me preguntaba qué opinas tú y cómo la nanotecnología podría ayudar a predecir. La suerte. Sí. El papel que tiene la suerte en la vida de la gente. Ya sé que es una pregunta un poco friki, A ver, pero... ¿a predecir la naturaleza de la suerte o a predecir el efecto de la suerte en la vida de la gente? El efecto de la suerte. No, la tecnología no, pero la física de los sistemas complejos sí, claro. Claro. Y las simulaciones, incluso biológicas, ¿no? La suerte se podría simular creando probabilidades de éxito en algún tipo de simulación. Y claro, corres la simulación y ver las diferentes opciones. De hecho, la gente hace esto. Sí. Otra cosa es que las simulaciones sean demasiado simplistas, pero sí que se podría hacer, por ejemplo, se me ocurre, una simulación biológica con bacterias, ¿no? Creas un cultivo de bacterias y a unas bacterias les das unos genes de supervivencia mejores. Les has dado la suerte y ahí ves cómo interaccionan con las otras, ¿no? Sí, claro, la física ayuda. Ya está. Simón, yo a ti te conozco. Un momento para crear referentes. Claro. Si fuera ¿es tu hermana? Es un momento para explicar realmente quién eres tú, pero a Simón y a... ¿Cómo se llama tu hermana? Y a Rita. ¿Por qué no le preguntáis, oye, ¿y tú qué haces realmente? O ya te lo sabes. Es que me conocen. Es mi tía. Mi tía pues hace como ciencia pequeña. Bien, ciencia pequeña, sí, ciencia pequeña. Y yo lo que te iba a preguntar, si harías un descubrimiento, ¿qué nombre le pusiste? Le pondría al descubrimiento. Pues depende del descubrimiento. Porque cuando uno hace un descubrimiento, la parte más importante del descubrimiento es el nombre, de hecho. Porque como el resto de científicos le cuesta tanto aceptar que tú tienes una buena idea, el que le da un buen nombre gana. Y los científicos que crean buenos nombres suele irles muy bien. Crick, el de Watson y Crick del ADN, era muy listo con los nombres y ese creó el dogma central, que ni era dogma ni era central, pero creó un nombre que se le quedó a todo el mundo. El nombre es muy importante, así que lo tendría que pensar mucho y seguro que se me daría muy mal, porque lo pensaría demasiado. Vale, gracias. Encima educado. A nosotros nos pasa igual con los titulares. Si no titulas bien, eres un mal periodista. El nombre es muy importante. Bueno, eso es Foucault, ¿no? Les mots et les choses, el nombre y las cosas, ¿no? La realidad se crea con palabras. Sonia, ¿cómo tendría que cambiar la universidad para crear esos equipos multidisciplinares que tú promueves cuando sigue existiendo estos departamentos estancos en las universidades, con muy poca mezcla de las humanidades con las ciencias, incluso entre las ciencias y entre las humanidades? ¿Qué cambios te gustaría que se pudieran hacer? Ese es un reto de todos los países. En el Reino Unido cada vez hay más sistemas de financiación que solo te dan ayudas para la financiación cuando creas equipos multidisciplinares para fomentarlo. Tiene que venir desde la financiación, también de crear
nuevas cátedras, nuevos puestos que fomenten que alguien pueda tener una carrera en estos campos. Uno de los principales problemas de tener una carrera multidisciplinar es que va a ser mucho más difícil encontrar trabajo, porque en el fondo yo he encontrado trabajo porque sigo siendo capaz de dar clases de física, ¿no? De mecánica o de la relatividad general, porque tengo que dar clase en un departamento de física. La multidisciplinaridad es muy compleja, pero normalmente se logra en ciencias aplicadas, porque la realidad es compleja y las aplicaciones, la ingeniería siempre fue multidisciplinar, o la medicina, ¿no? Pero los sistemas de financiación, crear nuevos cursos en las universidades, nuevas cátedras, y hay varios mecanismos y muchos países en el mundo ahora están intentando cambiar esto. Y también el mecenazgo es fundamental. Yo por no ser en el consejo, yo trabajo en el consejo y hombre, hace tiempo que han intentado las plataformas. Sí, claro, claro. Con financiación y implicando. España es más multidisciplinar que muchos de los países del entorno europeo. Han creado bastantes plataformas multidisciplinares con empresas, con centros de investigación. Claro que hay. Sigue siendo difícil, pero sobre todo en aplicaciones es más fácil. Aplicaciones médicas, aplicaciones de ingeniería, porque se necesita la multidisciplinaridad. Con el tema, por ejemplo, ahora del cambio climático, los plásticos, Claro. tal, o sea, Cada vez hay más multidisciplinaridad, pero sigue siendo carreras complicadas. Y España es de los países europeos más multidisciplinares por tradición y porque yo creo que los países donde la ciencia es más racionalizada, más desde el siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania, que yo vivo en Inglaterra y noto mucho la falta de multidisciplinaridad. En España es mucho mejor la multidisciplinaridad, pero sigue siendo un reto, siempre es un reto. Hay otra pregunta por ahí más atrás. Hola, muchas gracias. Me ha gustado mucho este diálogo. Yo acabo de terminar mi doctorado en nanomedicina y me enfrento un poco ahora a este abismo en el que tienes que pelear por financiación y si no consigues financiación no vales y se acabó todo. Me gustaría algún consejo para seguir. No, Japón no. Japón está hundido. No. Es muy difícil. Es muy difícil sobrevivir en la ciencia. No cierres puertas a trabajar fuera del ámbito académico. Tampoco hay en nanomedicina España tiene mucha investigación puntera. Hay la Premio Nacional de Medicina del año, de Investigación del año pasado, uno de los premios nacionales, no me acuerdo su nombre, es una gran investigación, una gran investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela en nanomedicina. Hay opciones, hay startups, no cierres ninguna puerta y no cierres ninguna puerta a hacer otra cosa también, a intentar aplicar lo que estás haciendo a otros campos. Es muy complicado sobrevivir en la ciencia y es por eso que se crean, por eso la ciencia es tan conservadora, porque el que tiene la plaza la quiere conservar y el que viene detrás lo tiene muy difícil. Depende de lo que tú quieras hacer con tu vida también, ¿no? Investigar. Pues si quieres investigar y es lo que es el centro de tu vida y esa es la gran pregunta, pues buscas trabajo donde lo encuentres. Y siempre muy estratégica. Los científicos españoles a veces cuando se van al extranjero trabajan mucho esperando que, sobre todo las mujeres, que alguien descubra lo buenos y lo trabajadores que somos y que nos vaya a ir bien un poco por suerte, ¿no? Sé estratégica, habla con muchísima gente, habla con empresas, habla con investigadores, entiende bien el ecosistema en el que estás para encontrar las oportunidades. ¿Y se puede lograr? Claro que se puede lograr. La última. En el libro hablas de la edición de genes para erradicar enfermedades y hablas también de la interacción con moléculas biológicas. La edición de genes es una cosa bastante compleja porque hay muy pocas enfermedades que se llaman
monogenéticas. Enfermedades causadas por un solo gen, hay muy pocas, suelen ser enfermedades raras. Y ahí, claro, hay mucho interés en usar tecnologías como la CRISPR, que se llevó el premio Nobel, ¿no? Que son proteínas de bacterias que son capaces de modificar el gen para erradicarlas. Y ha habido muchos avances usando nanomedicina, de hecho, que nos están ayudando a entender los caminos por los que podamos tratar estas enfermedades monogenéticas que son tan terribles, porque son las enfermedades estas raras que destruyen a la gente. Y es interesante porque en este campo ahora mismo hay mucha investigación. El cáncer, el resto de enfermedades, la mayoría de enfermedades tienen muchísimos genes y son muy complejas, pero las enfermedades raras, curiosamente, quizás sean las primeras que puedan mejorarse con estos nuevos avances moleculares. Y aquí sí que hay mucho interés, sobre todo en Estados Unidos, de filantropía. Hay mucha gente con mucho dinero que sí que quiere investigar en esto. Y eso es una de las áreas de la nanotecnología, es fundamental, porque ayudará a dirigir esas proteínas al interior de la célula. Vamos a tardar todavía, pero hay muy buenas investigaciones en los últimos 2-3 años que apuntan a que quizás sí podamos, en ciertos casos, trae muchos problemas éticos. Tendremos que avanzar la regulación de una manera que sea el sistema médico regulado el que aplique estas tecnologías, porque ya vimos que hubo un investigador en China que se puso a modificar los genes de embriones humanos, ¿no? Hace unos años, acabó en la cárcel. Pero esta tentación va a existir siempre, ¿no? Sí, o sea, hay 3 niñas que han nacido con su ADN editado y han nacido y no sabemos qué ha sido de ellas, ¿no? Es verdad que Las en China. Sí, sí. Y además fue un error. Me recordaba lo que decías antes, ¿no? Digamos que al final... La geopolítica, volviendo a lo mismo. Claro, pero al final no sé, esto también es una pregunta que tenía en el tintero antes, ¿no? El hecho de que lo que al final se puede hacer se termina haciendo. Quiero decir, este fulano se saltó la regulación, incluso la de China, por aquello... El asunto es que en ese caso la ciencia no estaba nada entendida, por mucho que cambiara los genes, editar 2 o 3 genes, por mucho que pienses que sepas cuál va a ser la biología es muy robusta. Una de las cosas que tenemos, que hayamos evolucionado después de 1/3 de la edad del universo, es que aunque cambies un poco algo, la biología tiene mecanismos siempre para sobrevivir. Es la manera que, aunque tengas un pequeño cambio, tú sigues viviendo. Hay gente que nace que solo tiene el 10% de la masa cerebral de una persona normal y sigue viviendo. Y viven bien y tienen trabajos. La biología, una de las características de la biología es que es muy robusta. Sí, se puede modificar y seguir funcionando. No entendemos todo esto, no se entiende. Claro, no, pero el problema en este caso es justo eso, ¿no? Que editas una letra pensando que, bueno, el pretexto era para hacerlas inmunes al COVID, ¿no? Al SIDA. Al SIDA. Pero luego también estaban mintiendo, porque en realidad lo que estaban intentando hacer es hacerlos más inteligentes. Bueno. Y claro, supongo que no lo lograron, porque nadie sabe lo que es la inteligencia, ¿no? Y no se puede saber. ¿Terminamos? Vale. Vale, que no sabía si decías que por ahí había más preguntas. No, justo este caso, de lo que decías de la incapacidad para saber un poco cómo evolucionan las cosas, ¿no? Que crees que editando simplemente una letra ya las niñas son inmunes al SIDA, pero sabemos que al tocar ahí no sabes qué más cosas han tocado. Y el mayor problema, digamos, que genera esta situación es el no saber qué ha sido esas niñas, ¿no? Y además, como se ha hecho de una manera incontrolada, no se pueden hacer controles, no se puede entender. Claro. La biología tiene unos procesos, los ensayos clínicos son muy rigurosos precisamente por eso, porque es muy difícil establecer lo que funciona y no funciona en un sistema muy complejo. Y claro, si te saltas todos los protocolos, pues todavía es más difícil demostrar que las niñas son más o menos inteligentes por la edición de genes que hayas hecho. Nunca lo vas a poder saber. Sí. Pues nada, yo sí que os quiero recomendar que vayáis por la caseta 109, que es donde está... hoy se han agotado. Pues que vayáis mañana, entonces. Es una buena noticia.